¿Vale la pena contratar Contavo hoy en día? Te voy a contar toda mi experiencia. Básicamente es una review 100% honesta de los años que yo llevo con este servicio de Contavo. Te voy a contar cuáles son las principales ventajas que yo le veo a este servicio y también, como te comento, voy a ser lo más sincero contigo y te voy a contar también lo que no me gusta de este servicio. Así que si has pensado en contratar Contavo y tienes algunas dudas, te invito a que veas este video completo. Créeme que te va a ayudar muchísimo a tomar la decisión correcta. Así que vamos allá. Y bueno amigos, yo llevo más de 5 años con la empresa de Contavo y yo me acuerdo que inicié contratando este servicio porque necesitaba un servidor para lo que son robots de trading. Entonces entré a la página web de Contavo, por ahí había escuchado de la empresa y vi los precios y también me parecieron bastante accesibles y yo dije, bueno, lo voy a probar. Y comencé probando con lo que son servidores de robots para trading, ya que igual actualmente trabajo con lo que son robots de trading y créeme que me encantó el servicio. De hecho, hasta el día de hoy pues yo tengo lo que son servidores VPS trabajando con robots de trading prácticamente las 24 horas del día. Entonces yo sé que quizás muchas personas que están viendo este video pues no van a saber qué es lo que es un robot de trading, etcétera, pero también después de eso me pasé también a crear páginas web en WordPress utilizando también Contavo y también lo que son servidores de correo electrónico, también funciona excelente, al igual que he probado lo que son cPanel y lo que es Plex. He probado los dos, siéndote muy sincero, me ha gustado mucho mejor cPanel. Creo que es un poquito más intuitivo, pero la verdad es que también funciona bastante bien para cPanel, para Plex. Entonces, si tú, por ejemplo, quisieras crear una aplicación web, créeme que Contavo es excelente, ya que, bueno, en base a mi experiencia, creo que tiene buen precio y además buena asignación de recursos. Esta ha sido mi experiencia a lo largo, como te comento, de 5 años, entre 5 a 6 años aproximadamente que llevo utilizando Contavo. Puedo decirte que ha sido una muy buena experiencia hasta el día de hoy, porque todavía sigo teniendo mi cuenta y servidores activos con ellos, pero por ejemplo, si lo tuviéramos que calificar de 0 a 10, donde 10 sería excelente, la verdad es que le daría una calificación de 9.5 a Contavo y te voy a explicar por qué no le doy el 10 más adelante. Entonces amigos, si has pensado contratar Contavo, déjame decirte que es una excelente opción, es uno de los mejores proveedores que hay en el mercado por su excelente precio y los recursos que te dan. Creo que es muy buena relación calidad-precio. Ahora vamos al punto, ¿cuáles son las principales ventajas que yo le veo? Y más adelante te voy a decir las desventajas y las principales ventajas por los cuales yo recomendaría Contavo en base a mi experiencia es lo que ya he comentado anterior. Número uno, precio muy bajo comparado con otros VPS del mercado. La verdad es que si tú te pones a investigar, Contavo va a ganar por mucho en cuanto al precio comparándolos con otras empresas de VPS. Créeme que Contavo tiene un excelente precio. Ahora, el segundo punto por el cual lo recomiendo es porque te ofrece recursos generosos o recursos avanzados. Es decir, desde el plan más económico ya te están dando 2 Core CPU y te están dando 8 GB de memoria RAM, lo cual en otras empresas no es muy común. Porque generalmente si tú revisas en otras empresas te van a estar dando, por ejemplo, en el plan más económico un Core CPU, 2 GB de memoria RAM, y en Contavo lo que te comento, desde el plan más barato te dan ya recursos avanzados que en otras empresas te saldría muy caro. Ahora, el punto número 3 o la ventaja número 3 por lo cual también lo recomiendo es que puedes elegir en dónde quieres que esté ubicado tu servidor. El centro de datos puede ser Estados Unidos, Alemania, Nueva York. Entonces tiene los principales países, que en mi opinión está excelente porque va a depender mucho el uso que le vayamos a dar, la ubicación que nosotros queramos elegir. Y hay muchas empresas que solamente tienen ubicación, por ejemplo, en Alemania. No puedes elegir otra ubicación. Entonces eso, aunque no lo creas, hace que el VPS sea mucho más rápido o mucho más lento dependiendo del país en el que estemos. Y por último, la ventaja número 4, por lo cual también te recomendaría Contavo, es que es ideal para cualquier proyecto web que tú necesites, incluso proyectos que necesiten mucha potencia sin que tú pagues demasiado. Entonces eso me encanta de Contavo,
porque como te comento, puedes crear cualquier cosa si tú quieres una aplicación web, gestionar muchas páginas web, etcétera. Lo puedes hacer, pero sin que te cueste mucho, y eso me encanta bastante de Contavo. Y básicamente por estas 4 razones es que yo te recomendaría Contavo. Ahora bien, amigos, como no todo es bueno y yo te prometí que esta review es 100% honesta, yo te voy a decir para mí, en base a mi experiencia, cuáles son las principales desventajas de Contavo que yo he visto a lo largo de este tiempo. Entonces voy a ser muy sincero contigo. Número 1, lo que es el soporte. Si tú, por ejemplo, quieres un soporte por chat, no lo tienen, solamente tienen un soporte por correo electrónico y es en inglés. Pero siéndote muy sincero, lo que es el soporte no me gusta tanto, porque la verdad tardan un poquito en responderte. Entonces esa es una de las principales desventajas que a mí no me gusta. El soporte no es por chat ni por teléfono, sino solamente es por correo electrónico, y a veces tardan de 1 a 2 días en contestarte. Entonces pues eso es lo que no me gusta. Ahora voy a decirte la desventaja número 2, y es que siéndote muy sincero, no es apto para personas que son 100% principiantes. Es decir, si tú, por ejemplo, contratas un VPS sin saber absolutamente nada de VPS, creo que no es para ti. ¿Por qué? Porque tienes que saber por lo menos qué es una IP dedicada, cómo te puedes conectar a la IP dedicada, cómo hacer algunas configuraciones en el VPS. Entonces creo que es un servicio que no es como tal para principiantes que no saben nada, sino que tienes que saber por lo menos un poquito acerca de VPS para que lo puedas utilizar y sacarle el mayor provecho. Y por último, la desventaja número 3, en base a mi experiencia, siéndote muy sincero, es el panel de control, que a mí en lo personal no me gusta mucho, aunque creo que ya lo actualizaron. Entonces, mira, ese es el panel de control de Contavo actualmente, y como puedes ver tiene un diseño de los años 90, de los años 80. Entonces, igual esa sería mi tercera desventaja. Al menos para mí no me gusta mucho el panel de control. Creo que tiene un diseño muy antiguo y que lo pueden mejorar. Aunque aquí veo un mensaje, si te das cuenta acá en la parte de arriba, que nos está diciendo que ya tienen un nuevo panel de control. Entonces vamos a hacerlo acá en directo y vamos a darle clic. Y voilà, amigos, como puedes ver ya tenemos un mejor panel de control. Creo que ya se habían tardado muchísimo estos de Contavo, pero ya me va gustando más este panel de control. Creo que mi desventaja para el próximo video que yo haga, voy a estar viendo este nuevo panel de control y quizás quite esta desventaja. Pero creo que todavía están trabajando en este nuevo panel de control, amigos, que la verdad se ve mucho mejor al anterior. Este sí da un aspecto mucho más profesional, mucho más nuevo, como que es mucho más fácil de manejar. Entonces por ahí muy bien los de Contavo, creo que se están poniendo aún más las pilas. Como lo podemos ver acá en directo, pues ya tienen un nuevo panel de control y lo están trabajando todavía. Creo que todavía aún no está 100% finalizado, pero veo que ya va quedando mucho mejor. Entonces, amigos, en resumen, ¿te conviene o no te conviene contratar Contavo? ¿Vale la pena contratar Contavo hoy en día? Yo voy a ser lo más sincero contigo. Sí vale muchísimo la pena contratar Contavo, porque tiene un excelente precio junto a una excelente calidad. Entonces te lo recomiendo ampliamente. Básicamente pues puedes hacer lo que tú quieras, como te comento, una aplicación web, páginas web, lo que tú necesites lo puedes hacer acá en Contavo. Y si tu objetivo es no gastar mucho dinero, pero tener muy buen potencial de recursos, pues Contavo es para ti. En dado caso que te interese contratar Contavo, yo te dejo el enlace en el primer comentario y también en la descripción de este video, por si lo quieres contratar con mi enlace. Te voy a ser muy sincero, si tú lo contratas con mi enlace, a mí me dan una comisión y me estarás ayudando muchísimo. Y también si no lo quieres hacer con mi enlace, no te preocupes, pero si me quieres apoyar, adelante, ahí tendrás el enlace. Cualquier otra duda que tú tengas de Contavo, escríbela en los comentarios y yo te voy a ayudar, yo te voy a responder, porque creo que tengo la experiencia con Contavo. Ya son más de 5 años utilizando este servicio y te puedo decir que estoy capacitado para responder cualquier pregunta que tú me quieras hacer acerca de este servicio de Contavo. Y bueno, amigos, recuerda que mi nombre es Andrés Valenzuela. Muchas gracias por ver este video. Te invito a que te puedas suscribir a mi canal, realmente me estarías apoyando muchísimo. También dale like a este video y compártelo con las personas
que crean que le puede interesar este video. Muchas gracias y te veo en el próximo video.